La ligera brisa madrileña entraba por la ventanilla de mi coche mientras conducía por calles que, en algún momento de mi vida, me resultaron familiares. El motor chirrió, un Peugeot viejo que ya había visto muchos caminos, pero que ahora parecía vacilar, igual que yo. Han pasado 4 años desde que dejé la casa de mi madre, Isabel, y el recuerdo de aquella despedida todavía me atormenta. El olor a asfalto mojado y el eco lejano de las risas de los niños me hicieron sentir como si no hubiera pasado el tiempo, pero al mismo tiempo, la realidad de que todo había cambiado me golpeó como una ola. ¿Por qué no la llamaste antes?, me pregunté, mi voz interior se convirtió en un eco nervioso. Tú elegiste marcharte, Fernando. La culpa se enroscaba en mi pecho, una serpiente fría que no me dejaba en paz. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezarías a explicar los años perdidos? Yo era un cobarde y esa verdad pesaba como un ancla. Cuando llegué frente a la casa, mi corazón dio un vuelco. La fachada, que alguna vez fue una casa, parecía extraña y distante. El jardín, con sus flores marchitas y su hierba descuidada, reflejaba el estado de mi alma. Respiré profundamente, tratando de reunir coraje. Con manos temblorosas, toqué el timbre. El sonido resonó dentro de la casa, una advertencia de que el pasado estaba a punto de convertirse en presente. Nada pasó. El silencio en la casa era ensordecedor. Dudé, la duda me consumía. ¿Qué pasa si ella no quiere verme? ¿Qué pasa si el rechazo es la única respuesta que tengo? Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba ella. Su rostro se iluminó con una sonrisa que instantáneamente me hizo sentir una mezcla de alivio y culpa. Fernando. Su voz melodiosa, a la vez dulce y llena de emoción, me recordó la infancia. Mi hijo. Ella me abrazó y, por un momento, el mundo que nos rodeaba desapareció. Su aroma familiar, una mezcla de lavanda y algo que no pude identificar, me envolvió. Pero pronto volvió la realidad y se sintió el peso de nuestra separación. Hola, mamá, dije, con la voz entrecortada. Yo no sabía cuándo podría volver. Ella se alejó un poco, mirándome a los ojos. Te he estado esperando. Siempre lo he hecho. La sinceridad en sus ojos hizo que se me revolviera el estómago. ¿Qué había hecho? Me había ido, lo había dejado todo atrás, y ahora la veía allí, tan llena de vida, pero a la vez tan lejana. Entra, por favor. Ella hizo un gesto y yo dudé de nuevo, pero finalmente di el paso. La habitación era diferente. Las paredes tenían una pintura nueva y una luz suave irradiaba de la lámpara, creando una atmósfera acogedora. Pero el cambio más llamativo fue la presencia de un anciano sentado en un sillón cerca de la ventana. Este es don Manuel, me presentó Isabel, y noté cómo hablaba de él con un cariño que me hacía sentir un malestar inquietante. Ha sido un gran amigo para mí. Encantado de conocerte, Fernando, dijo don Manuel, con una sonrisa amistosa que revelaba un aire de sabiduría. Se levantó lentamente y le tendió la mano. Isabel siempre habla mucho de ti. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Sí, supongo que no tengo mucho que decir. Mi tono era a la defensiva y me di cuenta de que me estaba cerrando. No te preocupes, hijo, comentó Isabel, tratando de aliviar la tensión que había creado. Vamos a sentarnos. Debes estar cansado por el viaje. Me dejé llevar, pero la presencia de don Manuel flotaba en el aire, como una sombra que no sabía cómo afrontar. ¿Qué significó para mi madre? ¿Qué sabía él de mí? Las preguntas empezaron a dar vueltas en mi mente, pero mantuve la boca cerrada. Se hizo el silencio y, mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que no era solo el entorno el que había cambiado, yo también había cambiado y no sabía si estaba preparada para afrontarlo. La habitación estaba iluminada de una manera que no recordaba, con las cortinas abiertas dejando entrar la luz del atardecer. Allí estaba Isabel, radiante como nunca la había visto desde que salí de esa casa hace 4 años. Su sonrisa era acogedora, pero había algo en su felicidad que me molestaba. Mientras ella se acercaba, mantuve la distancia, observando cada detalle. La forma en que su cabello plateado brillaba a la luz, las líneas alrededor de sus ojos que parecían contar historias que ya no conocía. Fernando, hijo mío, ¿hasta cuándo?, exclamó, envolviéndome en un cálido abrazo que dudé en devolver. El aroma familiar de su perfume me golpeó, pero el sentimiento de culpa y extrañeza me hizo retroceder un poco. Hola, mamá, respondí, tratando de ocultar la tensión en mi voz. Fue entonces cuando apareció don Manuel, un señor mayor que no conocía, pero que parecía a gusto en la casa. Me sonrió con una expresión que mezclaba curiosidad y camaradería.
Hola, jovencito. Tú debes ser Fernando. Isabel habla mucho de ti, dijo, con un tono que intentaba ser amigable. Solo asentí, con los brazos cruzados, sintiéndome como un intruso en esta nueva dinámica. La cena fue una experiencia extraña. Nos sentamos a la mesa y mientras Isabel preparaba la comida, no pude evitar preguntarme sobre su vida estos últimos años. Entonces, mamá, ¿cómo has estado? Pregunté, más para romper el silencio que por verdadero interés. Ella sonrió, pero el brillo de sus ojos no ocultó la tristeza que sentía. Ah, Fernando, he estado bien. Don Manuel ha sido un gran amigo, dijo mirando al anciano. Fruncí el ceño. ¿Amigo? Eso es todo. El tono de mi voz fue más duro de lo que pretendía. Sí, amigo, intervino don Manuel, sin dejarse conmover. Isabel y yo nos hemos estado apoyando mutuamente. La vida está llena de sorpresas, ¿no? Lo miré, tratando de comprender su presencia. ¿Por qué estaba allí? El silencio en la mesa era palpable. Isabel me miró preocupada y pude sentir que la tensión aumentaba. ¿Y tú, Fernando, qué has estado haciendo con tu vida? Continuó, intentando reconducir la conversación. Respirez profondamente, tratando de organizar mi pensamiento. Trabajar, estudiar. Misma rutina, respondí secamente. Lo que realmente quería decir era que nada en mi vida parecía tener sentido sin su presencia. Don Manuel pareció notar mi malestar. A veces la rutina es necesaria, pero también es importante saber cuándo salir de ella, ¿no crees? No sabía si estaba hablando de mí o de Isabel. El ambiente en la mesa estaba cargado y me di cuenta de que la conversación se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. Solo quería entender cómo te sientes, mamá. Yo no estaba aquí. No sé qué pasó en tu vida mientras yo no estaba, dije, ahora con la voz más baja. Isabel miró el plato y un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Podía sentir mi corazón acelerarse, la angustia creciendo dentro de mí y la culpa pesando como un ancla. Finalmente, Isabel levantó la vista y dijo, Fernando, fue difícil. Te extrañé todos los días, pero aprendí a vivir con ello. Don Manuel me ayudó a encontrar un nuevo camino. Su sinceridad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sabía qué responder. ¿Qué había dicho durante los últimos 4 años? ¿Que él no quería saber sobre su vida? Seguimos cenando, pero la conversación había seguido su curso. El distanciamiento entre nosotros tres era palpable. Mientras comíamos, la imagen de la felicidad de Isabel al lado de don Manuel me hizo sentir una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué no estaba allí para compartir esto con ella? El peso del arrepentimiento comenzó a ahogarme y supe que la noche estaba lejos de terminar. A medida que la noche se hizo más profunda y la luz de la cocina iluminó la habitación con un brillo cálido, decidí que necesitaba un momento para mí. La conversación entre mi madre y don Manuel se desarrolló en tonos suaves, pero lo que sentí fue una tormenta. Los recuerdos de mi infancia llegaban como oleadas, uno tras otro, y necesitaba respirar. Salí por la puerta trasera, sintiendo la fresca brisa nocturna, que pareció abrazarme y calmarme, aunque fuera temporalmente. El patio trasero era un lugar que conocía bien, y mientras miraba a mi alrededor, noté el viejo columpio de madera que todavía estaba allí, cubierto de hojas secas. Parecía haber resistido el tiempo, al igual que los sentimientos que yo llevaba. Vacilantemente me acerqué y me senté, permitiendo que el columpio se moviera lentamente hacia adelante y hacia atrás. Cerré los ojos y por un momento fue como retroceder en el tiempo. Recordé cuando mi madre y yo pasábamos horas allí. Ella me hizo reír y yo la miré con admiración. Más fuerte, mami, grité, mientras ella me miraba con esos ojos llenos de amor y cariño. El columpio era un símbolo de nuestra conexión, de la alegría que compartíamos antes de que todo se complicara. El arrepentimiento comenzó a consumirme. ¿Cómo podría dejar esto atrás? ¿Cómo podría mantenerme alejado de ella todos estos años? Se me formó un nudo en la garganta y las lágrimas amenazaron con salir. ¿Por qué no viniste a verme, mamá?, murmuré para mis adentros. El dolor de la separación era como un peso que llevaba y, por un momento, la idea de volver atrás y disculparme me pareció más lejana que nunca. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, escuché la voz de don Manuel proveniente del interior de la casa. Estaba hablando con Isabel. Involuntariamente, me acerqué a la ventana para escuchar. Isabel, sabes que él está aquí para ti, ¿verdad? Él te necesita tanto como tú lo necesitas a él, dijo don Manuel, con un tono de comprensión que resonó en mi corazón. Lo sé, Manuel. Pero es difícil. Él no entiende cuánto lo amaba, incluso cuando ya no estaba,
respondió Isabel con la voz llena de emoción. El sonido me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pude haber interpretado todo ese amor como algo que no necesitaba? La culpa se intensificó y me sentí pequeño, como un niño que había cometido un error imperdonable. Está enfermo, Isabel. No físicamente, sino emocionalmente. Necesita un amigo, dijo don Manuel, y sus palabras me sonaron como una llamada. Deseaba poder unirme a ellos, abrir mi corazón y confesar todo el dolor que llevaba, pero la inseguridad me paralizó. ¿Y si no quisieran escucharme? ¿Qué pasaría si todo lo que encontrara fuera más rechazo? Solo espero que pueda perdonarme, susurró mi madre, y eso fue lo que me hizo retroceder hacia la oscuridad. Lo que me di cuenta en esos momentos fue que yo no era el único herido allí. Ella también llevaba sus cicatrices, y aún así, había encontrado un nuevo camino junto a don Manuel. La verdad es que había abandonado no solo a mi madre, sino también la oportunidad de comprenderla, de verla como una mujer que tenía su propia vida, sus propios desafíos. Me levanté del columpio, decidido a afrontar la situación. Ese momento de vulnerabilidad no pudo abrumarme. Con el corazón acelerado, entré de nuevo a la casa y decidí que era hora de confrontar no solo a mi madre, sino a mí mismo. Necesitaba entender qué había pasado con nuestro amor y cómo podía reconstruir nuestra relación. La habitación estaba iluminada, y el aroma de la cena todavía flotaba en el aire. Isabel y don Manuel se miraron al notar mi llegada, y al ver el calor en sus ojos, supe que tenía que dar el primer paso. «Mamá», llamé, sintiendo que mi voz temblaba. «¿Podemos conversar?» Me senté en la mesa de la cocina, el aroma de la cena todavía flotaba en el aire, pero la atmósfera estaba llena de un silencio pesado que no sabía cómo romper. Allí estaba Isabel, en esencia, la misma mujer que yo había dejado atrás, pero había algo diferente. Lo que era. Parecía más radiante, más viva, y eso me molestó profundamente. Esperaba encontrarla abatida, triste, y no a esta mujer que irradiaba una felicidad que no podía comprender. Don Manuel, con su sonrisa tranquila, intentó iniciar una conversación, pero yo no pude abrirme. ¿Realmente te preocupas por ella?, pregunté. La actitud defensiva se apoderó de mí. Me miró con expresión tranquila, como si ya hubiera esperado esta pregunta. Su felicidad es mi felicidad, Fernando. Todos merecemos encontrar la alegría, incluso después del dolor, respondió, y sentí una punzada de ira mezclada con envidia. ¿Cómo podía hablar de dolor cuando estaba a su lado, disfrutando de la vida? Isabel interrumpió nuestro tenso momento, acercando un plato humeante a la mesa. Fernando, tienes que probar esto. Es una receta antigua que hice cuando eras pequeña. Su voz era dulce, pero no quería dejarme envolver por esa nostalgia. Mamá, no estoy aquí para recordar viejos tiempos. Han pasado 4 años y parece que has seguido adelante. ¿Cómo conseguiste? La pregunta surgió como un susurro agudo y el silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miró hacia abajo y su expresión cambió rápidamente. Yo te extrañé todos los días. Pero aprendí que la vida no se detiene, hijo mío. Necesitaba recuperarme, por mí y por ti. Sus palabras fueron un bálsamo, y al mismo tiempo, una espada. El dolor de la culpa comenzó a mezclarse con un profundo deseo de comprender su viaje. Después de la cena, la atmósfera permaneció cargada, el peso de las palabras no dichas flotando entre nosotros. Isabel y don Manuel se retiraron a la cocina y yo, por impulso, salí al patio trasero. La noche era fría y las estrellas brillaban intensamente, como si quisieran recordarme todo lo que dejé atrás. Encontré un viejo columpio, el mismo que tantas veces usé cuando era niño, y, por un momento, dejé que los recuerdos se apoderaran de mí. ¿Por qué te fuiste, Fernando? La voz de Isabel resonó en mi mente. Recordé las tardes soleadas, las risas, el amor incondicional que ella me brindaba. El arrepentimiento comenzó a consumirme y una ola de tristeza me invadió. ¿Cómo puedo ser tan egoísta? Habiendo dejado sola a mi madre, enfrentando los desafíos de la vida sin mí. Cuando volví a entrar, los dos estaban hablando en voz baja. Lo que decían me intrigó, pero dudé en acercarme a ellos. La curiosidad me llevó a quedarme junto a la puerta, escuchando. Estaba tan enferma, Manuel. No sabía cómo afrontarlo y tú fuiste mi apoyo, escuché decir a Isabel con la voz quebrada. Me invadió un sentimiento de culpa aún más fuerte. No sabía que ella había enfrentado todo esto sola. Entré en la habitación y, antes de que pudiera pensar mejor, decidí abrirme. Mamá, necesito hablar contigo. Isabel y don Manuel se volvieron con expresión de sorpresa. Yo, lamento haberme marchado.
No sabía que estabas pasando por dificultades. Solo pensé en mí. Las palabras fluyeron y me sentí más vulnerable que nunca. Isabel se acercó con los ojos brillantes de lágrimas. Oh, Fernando, no necesitas sentirte culpable. Yo también pasé por momentos difíciles, pero aprendí a encontrar nuevamente la alegría. Don Manuel me ayudó mucho. Miré a don Manuel, quien solo asintió con la mirada llena de empatía. Sentí que de alguna manera estábamos construyendo un puente entre nosotros, una conexión que parecía tan nueva y tan necesaria. Eres bienvenido aquí, siempre lo has sido, hijo mío, dijo Isabel, con voz suave como un susurro. Me acerqué y la abracé, permitiendo que fluyera el amor que siempre había sentido por ella. En ese momento me di cuenta de que, incluso después de años de separación, todavía había un camino por recorrer juntos. El peso de la culpa comenzó a aliviarse y una nueva esperanza floreció en mi corazón. Mientras observaba a mi madre y a don Manuel interactuar, una ola de emociones me invadió. Era como si estuviera viendo una película donde los actores eran personas que conocía, pero que, al mismo tiempo, me parecían extrañas. Isabel estaba más radiante que nunca, y don Manuel, con su trato amable y acogedor, parecía ser el motivo de su resplandor. Me sentí como un intruso, un espectador de una vida que había abandonado. Esa tarde soleada decidimos dar un paseo por el barrio. Don Manuel, con su postura erguida y una sonrisa en el rostro, caminaba a mi lado, mientras mi madre caminaba un poco más adelante, admirando las flores que florecían en los jardines. El olor a jazmín en el aire me trajo recuerdos lejanos, ecos de una infancia que había intentado olvidar. Entonces, Fernando, comenzó don Manuel, rompiendo el silencio que reinaba entre nosotros. ¿Qué has estado haciendo con tu vida? Yo dudé. La pregunta era sencilla, pero tenía un peso inmenso. Yo he estado trabajando muy duro. La vida adulta no es lo que imaginaba. Me miró con cara de comprensión. La vida nunca es como la imaginamos. Lo aprendemos de la manera más difícil, ¿no? Es cierto, respondí, reflexionando sobre las decisiones que tomé y cómo me llevaron a ese momento. Pensé que estaba haciendo lo correcto al alejarme. Pensé que necesitaría espacio. A veces el espacio es necesario, coincidió, pero también es fácil perderse en él. ¿Qué es lo que realmente quieres, Fernando? La pregunta le hizo reflexionar. Era una pregunta que no me había permitido hacer antes. Quiero volver a conectarme con mi madre. Pero no sé cómo. La dejé atrás y ahora siento que todo ha cambiado. Ha cambiado, sí, respondió, pero eso no significa que no se pueda encontrar un nuevo camino. Todos tenemos arrepentimientos. Lo importante es lo que hacemos con ellos. Esas palabras resonaron a través de mí. Me había centrado tanto en el dolor de dejar a mi madre que no me di cuenta de que ella también había encontrado una nueva vida, una nueva alegría con don Manuel. Al mirarlos, me di cuenta de que no era solo su presencia lo que la hacía feliz, sino la forma en que la trataba, con respeto y cariño. La haces feliz, dije, incapaz de mantener la emoción fuera de mi voz. Don Manuel sonrió con la mirada llena de comprensión. Ella se merece toda la felicidad del mundo, Fernando. Y tú también. Nunca es tarde para buscar lo que realmente importa. En ese momento, se formó una conexión entre nosotros. Me di cuenta de que don Manuel no era un rival, sino un aliado. Un hombre que, como yo, se preocupaba profundamente por Isabel. Tenía sus propias cicatrices e historias, y eso lo hacía más humano ante mis ojos. Regresamos a casa y la sensación de ligereza que llevaba era casi palpable. El peso de mis arrepentimientos estaba empezando a aliviarse, pero sabía que todavía quedaba mucho por afrontar. La conversación con don Manuel me había abierto una puerta, pero necesitaba atravesarla. Necesito hacer esto, murmuré para mis adentros, mientras miraba a mi madre, que ahora estaba en la cocina, preparando algo delicioso. Necesito enfrentar ma mi demonio. En ese momento supe que estaba lista para cambiar. El reencuentro no sería fácil, pero ya no estaba sola. Había encontrado un nuevo propósito en medio del caos, y lo más importante, una nueva oportunidad de reescribir mi historia. El aire de la habitación estaba cargado de una palpable expectación. Me sentí como un extraño en mi propia casa, viendo el brillo en los ojos de mi madre, Isabel, que parecía vibrar de felicidad al lado de don Manuel. El anciano, con su actitud serena y acogedora, contaba historias mientras sus manos gesticulaban, pero yo no podía concentrarme en lo que decía. Mi corazón latía salvajemente y un inmenso deseo de desahogarme creció dentro de mí, pero su presencia me dejó paralizado. Fernando, ¿todavía recuerdas aquella vez en que?
La voz de don Manuel sonó como un eco lejano. Solo asentí, tratando de ocultar la mezcla de emociones que hervían en mi pecho. Recordé las tardes soleadas cuando jugaba en el patio trasero, la risa de mi madre resonaba en las paredes de la casa. Pero esos momentos estuvieron mezclados con un peso de culpa y arrepentimiento. Cuando finalmente me encontré a solas con Isabel, la tensión era casi insoportable. Quería abrir mi corazón y decir todo lo que tenía reservado, pero las palabras parecieron perderse en mi garganta. Madre, tengo algo importante que decirte, comencé, pero fui interrumpido por don Manuel, quien entró a la habitación con una mirada seria. Fernando, antes de continuar, necesito contarte una historia. Una historia que involucra a tu madre y a mí, dijo, y se me dio un vuelco el estómago. ¿Qué podría tener que decir que cambiaría la dinámica de esa conversación? Isabel lo miró con una mezcla de sorpresa y aprensión en su mirada. Manuel, no. No sé si este es el momento adecuado, murmuró con la voz temblorosa. Pero don Manuel parecía decidido. No, Isabel, es hora de que lo sepa. La vida está llena de secretos que nos pesan. Y no quiero que tú los cargues sola. Respiró hondo y continuó. Cuando éramos jóvenes, Isabel y yo compartíamos algo muy especial. Éramos más que amigos. Éramos amantes. Esas palabras cayeron como una bomba sobre mí. Mi mundo se puso patas arriba. ¿Qué? ¿Cómo así? No pude ocultar mi incredulidad. Mi mirada alternaba entre los dos, tratando de procesar la revelación. Isabel apartó la mirada, le temblaban las manos. Fernando, esto era parte de mi pasado. Algo que dejé atrás. Nunca quise que supieras esa parte de mi vida, dijo, casi como un susurro. Don Manuel continuó, las circunstancias de la vida nos separaron, pero el amor que sentíamos nunca desapareció. Cuando tú te fuiste, Isabel se perdió. Yo la ayudé a encontrar un nuevo camino y nuestra amistad se convirtió en un refugio para ella. El calor de la ira y la confusión comenzó a convertirse en una profunda comprensión. Siempre pensé que la felicidad de mi madre era una traición a mi sufrimiento. Pero ahora me di cuenta de que el amor puede reinventarse, que las personas pueden encontrar alegría incluso después de pérdidas importantes. ¿Pero por qué nunca me lo dijiste? Mi voz era más baja, casi un gemido. Quería protegerte, Fernando. No quería que pensaras que podría ser feliz sin ti, respondió Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía que necesitaba un padre o una figura que se preocupara por mí. Solo te quería a ti, dije, sintiendo que el dolor se disipaba lentamente. Don Manuel se acercó poniendo su mano en mi hombro. La vida está llena de caminos inesperados, joven. Lo importante es que ahora estás aquí. Puedes elegir cómo seguir adelante. Allí, en ese momento, me di cuenta de que el reencuentro no se trataba solo de reconciliarme con mi madre, sino también de aceptar las complejidades de la vida y el amor. No necesitaba cargar con el peso del pasado. Quiero entender, dije, mirando a Isabel a los ojos. Quiero que construyamos algo nuevo juntos. Isabel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que no había visto en años. Me encantaría, hijo mío. Y así, en ese momento, se formó una nueva conexión entre nosotros, un puente sobre las turbulentas aguas del pasado. Miré a don Manuel y no vi un rival, sino un aliado en nuestro viaje de curación. La paz finalmente comenzó a brotar en mi corazón.